Vamos a tratar sobre las neoplasias endocrinas múltiples. No son patologías comunes. Dentro de la endocrinología podríamos mencionar la diabetes mellitus como la primera causa de consulta externa y hospitalización, las enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, las dislipidemias, la obesidad. Pero sin embargo estas neoplasias endocrinas múltiples, cuando se presentan, es fascinante desde el punto de vista endocrinológico, porque debemos de hacer una investigación semiológica importante y sobre todo tratar de describir cuáles son estas neoplasias endocrinas múltiples. Para ello nosotros tenemos que recurrir a ver cómo se clasifican estos tumores. En realidad los NEM o neoplasias endocrinas múltiples están enmarcados dentro de los tumores neuroendocrinos. Recordemos que el sistema endocrinológico tiene una gran relación con el sistema neurológico. Entonces, estos tumores denominados neuroendocrinos se van a clasificar en clásicos y en otros. Cuando hablamos entonces de las neoplasias endocrinas múltiples, vamos a hablar de estos tumores neuroendocrinos clásicos, que se van a dividir en dos subgrupos, los NEM1 y los NEM2. Si nosotros queremos hacer una definición semántica, podríamos entonces decir que estas neoplasias endocrinas múltiples son un conjunto de síndromes que van a estar caracterizados porque tienen un patrón genético autosómico y porque se presentan en el mismo individuo y básicamente van a afectar dos o más glándulas endocrinas, y que estas tumoraciones pueden ser benignas o también pueden ser malignas, pero que no necesariamente se van a presentar en el mismo momento, sino que tienen un periodo de evolución. O sea, uno puede esperar años y después presentarse la otra neoplasia. Pero lo importante es que no siempre se asocian a enfermedades endocrinas, sino también se asocian a otras enfermedades que no tienen nada que ver con el sistema endocrinológico. Desde este punto de vista, entonces, las neoplasias endocrinas tipo 1 tienen una prevalencia bien baja. Vean ustedes, de cada 100.000 personas, 2. Sí se ha hecho una disquisición genética y hay una mutación en lo que es el cromosoma en los brazos 11 y 13. Lo que pasa es que hay una menina, y de aquí viene el nombre de MEN, que es un gen supresor de un tumor, pero que a veces puede presentarse en un 10% de los afectados. O sea, a veces hay estas neoplasias endocrinas. Recordemos que si yo encuentro una persona o un paciente que tiene una neoplasia endocrina múltiple, tengo que buscar en la familia, ya que hay un 10% de personas que pueden tener familiares también con neoplasia endocrina múltiple. La mayoría de los pacientes son diagnosticados en edades jóvenes, tanto en la adolescencia tardía o un adulto joven. Estamos hablando entonces entre los 20 o 50 años. Entonces las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 van a estar fundamentalmente dadas en más del 90% por una tumoración en la glándula de la paratiroides. Y esto vamos a ver entonces un paciente, si tiene un tumor en la paratiroides, el paciente tiene lo que llamamos un hiperparatiroidismo primario. Pero no solamente es el tumor en la paratiroides con este hiperparatiroidismo, sino que muchas veces se asocia a tumoraciones en la glándula de la hipófisis. Y muchas veces estos tumores van a secretar hormonas. Por ejemplo, es el caso del prolactinoma, la acromegalia, la hormona de crecimiento, la enfermedad de Cushing, que es producida por un tumor que produce ACTH y va a convertirlo al paciente en Cushing. Y un grupo menor son tumores que no producen hormonas, pero sí son tumores en la hipófisis que el paciente va a presentar pues una cefalea, puede debutar con una hipertensión endocraniana, convulsiones, y cuando revisamos al paciente, le tomamos una resonancia, una tomografía, encontramos una gran tumoración en la hipófisis. Sin embargo, no es el componente más importante. Vamos a ver acá que hay tumores enteropancreáticos. Casi el 70%
de los NEM tipo 1 va a tener cualquiera de estos tumores que estamos mencionando líneas abajo. El gastrinoma, que va a tener el síndrome de Zollinger-Ellison como su rasgo más característico. Los insulinomas, que son tumores que se producen en las células beta del páncreas y que pueden estar ubicados en la cabeza del páncreas, en el cuerpo del páncreas o en la cola del páncreas. Muchas veces están en la unión del cuerpo y la cabeza del páncreas. Y la característica de los insulinomas es porque el paciente va a entrar con hipoglicemia persistente a la emergencia. Hay tumores que van a secretar los péptidos intestinales vasoactivos. Recuerden que en el páncreas se produce otra hormona que es el glucagón, entonces vamos a tener glucagonoma, y el paciente entonces, si recordamos el glucagón, hemos dicho que produce hiperglicemia, entonces el paciente puede tener diabetes, y no ser una diabetes tipo 2, sino ser diabetes por el tumor, al igual que, digamos, la hormona de crecimiento también produce diabetes, al igual que la enfermedad de Cushing también se produce diabetes. Entonces, la diabetes puede ser una forma de presentación solapada de ambas enfermedades. Y también hay tumores en el sistema enteropancreático que no van a secretar nada. Bajo esa perspectiva, rápidamente vamos a hacer una revisión de los tumores de la paratiroides. Recuerden que tenemos 4 glándulas, pero también a veces se ha visto glándulas supernumerarias. Las paratiroides se encuentran ubicadas en el lóbulo derecho e izquierdo, tanto a nivel superior como inferior, de la glándula tiroides. Por eso que cuando hay cirugías de la tiroides, muchas veces el paciente hace hipoparatiroidismo, porque con la cirugía se pueden también, eliminar las paratiroides. La mayoría de los afectados en las neoplasias endocrinas múltiples tiene más de 50 años y el paciente debuta con hiperparatiroidismo primario. Es diferente a considerar un hiperpara primario. O sea, la primera causa de hiperparatiroidismo no es un NEM, la primera causa es un adenoma de la paratiroides, la segunda causa es una hiperplasia, la tercera, ya un poco más lejano, puede haber un carcinoma inclusive, que es muy raro, de la paratiroides. Entonces, cuando tenemos un paciente con hiperparatiroidismo por un adenoma, tenemos que buscar un NEM. O sea, eso es obligatorio. No es lo común, pero hay que buscarlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El paciente va a venir con hipercalcemia, con fósforo bajo en orina, y le vamos a pedir un examen que se llama la PTH intacta, y esta generalmente está elevada. Pero también yo tengo que hacer un examen, le voy a pedir orina en 24 horas para medir el calcio. ¿Cuál es el tratamiento de estas tumoraciones? Bueno, extirpar el tumor. Generalmente tenemos que sacar la paratiroides. Sin embargo, también hay un riesgo, ¿no? Se puede hacer una timectomía por alto riesgo de paratiroides supernumerares. Sin embargo, también en esta zona pueden presentarse los tumores carcinoides, que no son tumores relacionados básicamente al sistema endocrino directamente, pero estos carcinoides pueden producir cualquier tipo de hormona y pueden estar ubicados en cualquier sitio del organismo. O sea, y pueden producir hormona de crecimiento, pueden producir incluso la PTH. De los tumores hipofisiarios, recuerden ustedes que la hipófisis se divide en 2 secciones: el lóbulo anterior, donde se producen fundamentalmente las gonadotropinas, FSH, LH, prolactina, TSH, ACTH, y en el lóbulo posterior simplemente es un almacén de 2 hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Hasta un 60% o 20%, de acuerdo a las series, se puede presentar un tumor en la hipófisis asociado a un NEM. No es lo común, la mayoría es que sea solamente un tumor aislado. Sin embargo, ustedes vean, la aparición del tumor es entre los 20 y los 40 años, y si hay un tumor funcionante como el prolactinoma, la hormona de crecimiento o la enfermedad de Cushing, el paciente tiene síntomas de estas enfermedades. Es raro que haya un MEN asociado a un tumor que no produzca hormonas, hasta un 15%. La mayoría de los tumores son macroadenomas. Recordar que el tamaño normal de la silla turca es de 1 centímetro o 10 milímetros. Si yo digo macroadenomas, porque mide más de 10 milímetros, y el paciente va a tener no solamente estos
síntomas por la producción de las hormonas, sino también tiene cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, es decir, un tumor que está produciendo un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué tenemos que hacer? Una resonancia magnética y evaluar pues la función de toda la hipófisis, ¿no? Habíamos mencionado que también hay tumores del sistema enterogastrointestinal. Entonces, el primer síndrome por un tumor fue un tumor pancreático y fue descrito en 1927. En el año 55, Solinger y Allison, ellos evalúan varios pacientes y describen y le ponen el nombre de su síndrome. Son pacientes en realidad que han tenido diarreas copiosas y lo que vamos a tener son tumores que producen ácido gástrico. O sea, los pacientes van a tener un cuadro característico que se denomina Solinger-Ellison. Entonces, si tengo un paciente con síndrome de Solinger-Ellison, tengo que pensar que tiene una neoplasia endocrina múltiple, tengo que buscar en la paratiroides, tengo que buscar en la hipófisis, tengo que buscar también algún otro tumor carcinoide. Está el glucagonoma, también está el somatostinoma. Este somatostinoma también puede producir diabetes y tumores que pueden secretar otro tipo de sustancias. Los insulinomas no son tumores muy frecuentes, pero si yo voy a hacer una revisión de todos estos tumores del sistema endocrino del páncreas, la principal causa son los insulinomas. No son muy frecuentes, se presentan 1 o 2 casos por millón de personas. En el hospital tenemos 1 o 2 casos al año. Clínicamente el paciente tiene un fenotipo especial. Es un paciente que durante años siempre ha tenido glucosas bajas, 50, 60. Ha ido a varios médicos, les han hecho los estudios, les han dicho que tienen prediabetes, la insulina muy alta, la glucosa está baja, pero no se ha ido a investigar un poco más. Son pacientes con sobrepeso porque, increíblemente, por consumir bastantes alimentos que tienen carbohidratos y dulces, no tienen sus síntomas. Y el paciente está durante años consumiendo este tipo de dulces. Para eso, nosotros debemos de encontrar un paciente que tiene hipoglicemia, pero hipoglicemia importante, 30, 40, 50, y no una, sino varias veces. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues es simple, al paciente lo hospitalizamos y no le damos de comer, le damos una dieta del ayuno por 72 horas. Le ponemos una vía, lo monitorizamos, está con una cánula, tenemos a la mano la dextrosa al 10, al 5% o dextrosas al 33%, y básicamente lo que hacemos es cuando el paciente tiene síntomas, esta es la denominada triada de Whipple. Recordar que la triada de Whipple es síntomas de hipoglicemia, sudoración, palpitaciones, sensación de hambre. Esos son los síntomas iniciales. Después hay los síntomas del sistema nervioso central. El paciente puede tener trastorno del sensorio, se pone irritable, se desmaya, convulsiona y hasta el paciente puede morir. Va a depender del nivel. Por eso es importante ir determinando los niveles de glucosa. Si el paciente está por debajo de 50, que es el punto de corte ideal de glucosa, porque estamos monitoreando con el glucómetro, tenemos que extraer sangre y determinar otro tipo de hormonas, la insulina, el péptido C, la proinsulina y obviamente la glucosa. Una forma sencilla y fácil, aunque no es la más adecuada, pero bueno, desde el punto de vista práctico, de acuerdo al sitio donde estemos, si yo le mido la insulina y la glucosa, y suponiendo la insulina está la glucosa está en 40, yo le pedí insulina y está en 60, tengo que hacer esa división, ¿no? 60 entre 40 me va a salir 1 punto y pico. Entonces la relación cuando es más de 0.4 ya me habla de que puede ser un tumor que produce insulina, el denominado insulina. Pero generalmente es único, pero a veces hay varios, y si hay varios pueden estar en cualquier sitio del páncreas. ¿Qué examen podemos hacer para determinar dónde está el tumor? Es bien difícil, ¿no? Actualmente ni la resonancia, porque son tumores bien pequeños. La resonancia puede captar un tumor de 4 milímetros, pero no de menos tamaño. El paciente entonces ingresa a una cirugía laparoscópica y le hacemos
una ecografía dentro de la cirugía laparoscópica. También depende de la experiencia del cirujano. Para un tumor que no se presente con mucha frecuencia, no creo que haya muchos cirujanos expertos, ¿no? La mayoría son tumores benignos, de 50 o 60 años, se presenta más en mujeres, pero este punto es importante, o sea, de repente el tumor que produce insulina no está pues en el páncreas, puede estar en el duodeno, en el ilion, en el pulmón. Esos son los denominados síndromes carcinoides que van a producir cualquier tipo de hormona. Entonces es importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los MEN1, hacer un diagnóstico en pacientes que tengan 2 o más tumores en diferentes zonas o aparatos endocrinos. Más frecuentemente afectado, o un paciente que tiene familiares que tienen el MEN1, o sea, hemos tenido casos en los cuales hay pacientes que han tenido un tumor en la hipófisis y después de 2 años han regresado con insulinoma. Entonces, estos pacientes y a sus familiares debemos hacerles despistajes, ¿no? Hay pruebas genéticas, ¿no?, que actualmente se hacen. Hemos dicho la lectura de los cromosomas, por ejemplo, que nos dan un 75 al 90% de fidedignidad en cuanto al diagnóstico. O sea, si te hago una prueba genética y encuentro que tienes ese cromosoma dañado, entonces lo más probable es que te dé un tumor. O sea, hay formas de hacer esto. Lamentablemente en nuestro medio, por ser un país subdesarrollado, pues no hacemos. Y sobre todo porque no es una patología muy frecuente. Entonces debemos hacer pruebas bioquímicas anuales y pedir tomografías o resonancias, ¿no?, cada 1 o cada 3 años. El MEN2 se caracteriza fundamentalmente porque hay un alto riesgo para presentar un cáncer medular de tiroides. Actualmente en el hospital nosotros tenemos, se han presentado como 6 casos, pero hay 2 casos que están siendo monitorizados, y uno de ellos es una niña de 18 años que ha tenido un cáncer medular de la tiroides, ya operada, y es lo característico del MEN2. Sin embargo, como ven ustedes, hay tipos subclínicos. Tenemos en primer lugar el MEN2A, vamos a ver después quiénes son los que lo componen, el MEN2B y aquel cáncer medular de tiroides familiar. ¿Cuándo decimos que es un cáncer de tiroides familiar? Cuando hay 4 integrantes en la familia que tengan cánceres medulares. Basta que tengamos el antecedente de 4 familiares en toda la estirpe y ya hablamos de un cáncer medular de tiroides, que solamente se presenta con cáncer medular de tiroides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una tumoración en la tiroides, diarreas copiosas, le pedimos calcitonina y está elevada. Y ese es entonces el diagnóstico. Y esto se debe a mutaciones de proto-oncogen. El proto-oncogen RET en el cromosoma 10 en el brazo corto, en el segmento 11. 95% tienen una mutación que se puede identificar. Actualmente hay pruebas genéticas que se pueden desarrollar. Entonces, el MEN2 se clasifica en 2 subgrupos, el 2A y el 2B. El tipo 2A es el más común, se presenta entre los 15 y los 20 años. ¿Qué tenemos? Cáncer medular de la tiroides. Entonces, al tener un cáncer medular de la tiroides, vean que es más del 90% de los pacientes. Tienen feocromocitoma. El feocromocitoma es una tumoración de la glándula suprarrenal. El paciente va a debutar joven con hipertensión maligna, presiones tan altas que pueden hacer accidente cerebrovascular. No responden a la terapia de 2 o hasta 3 o 4 antihipertensivos. Y los pacientes debutan a veces con diabetes, una diabetes porque el feocromocitoma está en la glándula suprarrenal. Hiperplasia paratiroidea, no estoy hablando de hiperparatiroidismo, el adenoma, sino que todas las paratiroides crecen. Y además habíamos dicho que los MEN no solo son tumores endocrinos, sino enfermedades no endocrinas, y acá tenemos la amiloidosis y el líquen cutáneo. El otro tipo es el tipo 2B, y es el que nosotros tenemos la paciente actualmente. Esta es una paciente que tiene, por ejemplo, cáncer medular de tiroides. Puede tener feocromocitoma, se puede presentar junto o no, o se puede presentar después. Tiene neuromas mucosos en la lengua y en el labio. Esta paciente tiene estos neuromas mucosos. Entonces, este es un MEN2, que además de eso se puede asociar a otros tumores. Miren,
distensión abdominal, ganglioneuromas, megacolon, constipación, diarrea o el hábito marfanoide. Es el más raro y en el 98% de mutación del RET. Entonces, estos casos sí se pueden identificar si se hace un examen genético. Existe la variante del 2A, solamente cáncer medular de tiroides familiar. El cáncer medular es raro. El paciente viene con un dolor en el cuello. Cuando uno le examina va a encontrar un nódulo en la tiroides. Tiene diarreas crónicas y lo que les mencionaba, asociado a un aumento de la calcitonina. La calcitonina se produce en la célula parafolicular de la tiroides. El MEN2, 50%, cuando la masa es palpable, es más agresivo en el MEN2B. Dependiendo de la linfoadenopatía y el tipo de mutación, se decide la extensión de la resección. El feocromocitoma, el tumor en la suprarrenal, ¿qué va a secretar? Catecolaminas. Y estas vienen de la médula adrenal. El paciente pues va a tener rash, hipertensión, hiperglicemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Medimos las catecolaminas y las metanefrinas en orina, es decir, colectamos la orina 24 horas y ahí podemos determinarlas. Aunque también se puede medir la metanefrina libre en suero. Hay otra relación que hay que tener, metanefrinas con la creatinina, son relaciones que a veces se dan. Y bueno, si localizamos el tumor a través de una tomografía, una resonancia o un PET, que es un examen especial, ustedes saben, emisión de positrones, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones. Generalmente el MEN2 va con feocromocitoma y generalmente son 2 tumores en cada uno de las glándulas suprarrenales. Raramente es maligno. El tratamiento generalmente es quitarle toda la suprarrenal, ¿no? La adenostomía unilateral y la sección parcial de la corteza contralateral es otra, digamos, posibilidad. O sea, el tratamiento de estos tumores son la escisión completa de los tumores. ¿Se puede hacer una resección de la tiroides profiláctica en los tumores paratiroideos? Sí, se ha visto que sí puede funcionar. En conclusión, los tumores endocrinos múltiples, como hemos visto, son tumores neuroendocrinos que de todas maneras tienen un aspecto genético importante. Es importante en todo caso ante cualquier paciente que tenga un tumor en la hipófisis, en la tiroides, un cáncer medular de tiroides, un sinoma carcinoide, un tumor en el páncreas, un insulinoma, estudiar básicamente la probable localización de otros tumores en otras zonas. El tratamiento de estos tumores es resección del tumor. Hay que buscar metástasis, aquellos que pueden ocasionar un carcinoma, y pues si es necesario dar quimioterapia y radioterapia. Esa es la parte de presentación de las neoplasias endocrinas múltiples.